de Greenfield, así como están viendo, ¿no? No son, no son muy comunes, son más bien raras, pero se manifiestan por dolores y por abultamientos en la región lumbar, ¿no? Puede aparecer en gente que tenga problemas a nivel de la pared abdominal o problemas a nivel del abdomen o tórax que aumenten la presión en forma crónica. Entonces, esos abultamientos al principio pueden ser innotorios, pueden ser muy pequeños, pero a medida que van creciendo, pues van a ser más notorios, ¿no? Estamos viendo una hernia de Greenfield, fíjense, una hernia bastante grande. Lo mismo aquí, es una hernia de Petit bilateral, ¿no? Abultamientos que van a llegar hasta esa zona débil. Entonces, si hacemos una tomografía, vamos a ver, fíjense en el caso del triángulo de Greenfield, una protrusión, ¿no? De una alteración o solución de continuidad en el plano aponeurótico con con un saco herniario, ¿no? Aquí estamos viendo parte del riñón, en este caso el riñón izquierdo, y fíjense cómo protruye la hernia con contenido, en este caso, de retroperitoneal, pero también las asas de intestino pueden incluso protruir a través de esta hernia, ¿no? Y en este caso lo mismo, una hernia lumbar, donde también vamos a ver, fíjense, solución de continuidad a ese nivel, y aquí el contenido ya es además intestino. Fíjense, desde la cavidad abdominal puede protruir hacia la región posterior, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, generalmente se hace a través de una lumbotomía, se hace un corte en este sitio, una incisión como una lumbotomía, se reduce el contenido a la cavidad y luego se coloca una malla para evitar la recidiva. Lo mismo en la hernia de Petit, ¿no? Aquí hay un problema importante, tanto en las hernias de Greenfield como en las hernias de Petit. Si ustedes recuerdan, uno de los elementos que limita estas zonas débiles son estructuras óseas. En este caso es la cresta ilíaca, que es una estructura ósea. En el caso del triángulo de Greenfield es la decimosegunda costilla. Esto hace que la malla que vayamos a dejar en esta zona sea de difícil fijación en esta zona ósea. La malla la podemos suturar, la podemos unir a estructuras musculoaponeuróticas, ¿no? Entonces, en el tejido muscular vecino podemos fijar la malla, pero en la estructura ósea es más difícil. En este límite, generalmente si queremos poner un punto, la aguja va a ingresar hasta el periósteo del hueso y eso va a despertar dolor en el paciente, lo cual a veces es hasta incapacitante. Entonces, lo que había que hacer antes era llegar hasta el plano muscular más abajo y ahí fijar la malla. Pero en ese interín había un espacio, fíjense, entre este borde y la malla, y por ahí generalmente tenía tendencia a ver la recidiva. Hoy en día contamos con un pegamento biológico como es el cianoacrilato, que viene en nombres comerciales como listoacril. Es un pegamento para hacer referencia como la gotita. Entonces, a través de ese pegamento o con ese pegamento se puede fijar la malla en estructuras óseas, ¿no? Incluso, fíjense, ese pegamento sirve para fijar la malla en el tejido músculo aponeurótico. Antes utilizamos puntos para fijar la malla, pero ahora podemos utilizar solo el pegamento y eso va a mantener fijo. Acuérdense que la fijación de la malla, sobre todo las de polipropileno, no requiere ser una fijación de por vida, solamente hasta que la malla se adhiera al tejido. La malla va a crear adherencias propias al tejido y eso demora entre 1 y 2 meses. Es decir, ese tiempo la malla no debe moverse, debe estar fija en los tejidos y después del segundo mes la malla ya ha creado adherencias y ya no necesita de ningún punto, ningún tipo de fijación, porque la malla de por sí va a mantener firme esa zona. Entonces estamos viendo otra hernia de Petit en este caso, ¿no? Fíjense cómo protruye el contenido de la cavidad abdominal hacia la región lumbar. Igual en esta otra zona, ¿no? Fíjense cómo parte del intestino de la cavidad abdominal sale, tenemos gas incluso, hacia la región lumbar, ¿ya? Hay otras hernias que son las hernias perineales. Estas hernias perineales, fíjense que salen por el periné. Estas hernias perineales se presentan en realidad como consecuencia de debilidades del piso pélvico de los pacientes, ¿no? Entonces, cuando hay alteraciones en el piso pélvico, hay descensos de todo. En las mujeres es frecuente que se caiga la vejiga, que se caiga el útero, etcétera.
y esas debilidades del piso pélvico también van a hacer que protruyan hernias por esa región. Antes era muy frecuente ese tipo de hernias perineales en las mujeres multíparas, ¿no? Recuerden que antes las mujeres tenían 12, 11, 10 embarazos, etcétera, y todos eran la mayor parte por partos vaginales o por vía normal. Entonces, esto hacía que haya una debilidad a nivel del piso pélvico y por lo tanto, pues después de los 40, 50 años era frecuente en ellas encontrar hernias perineales. Se pueden presentar también en pacientes en los cuales hayan sido sometidos a cirugías graves o cirugías radicales, como la cirugía de Miles, por ejemplo, ¿no? Esto se utiliza en el cáncer del recto cuando el cáncer está en el tercio inferior y no hay posibilidad de hacer una anastomosis en la parte distal, ¿no? Entonces, esta cirugía de Miles o de Miles consiste en colocar un punto en esta región del ano, sacar todo el recto en forma de un cilindro, a veces incluso cuando hay compromiso de vejiga, sale la vejiga en ese caso, y si es mujer puede salir la vagina, el útero, etcétera, y se corta, decíamos, en cilindro en esta parte perineal hasta resecar todo el recto e incluso parte del sigmoide. El sigmoide se aboca a la pared como una colostomía y finalmente al paciente aquí le va a quedar un orificio así grande. Ese orificio se cierra juntando los músculos de la pelvis, los músculos del piso pélvico, a veces colocando mallas, y esto que crea una zona débil en el futuro. Y por lo tanto, pues hay una predisposición a hacer hernias perineales a consecuencia de ello. El tratamiento obviamente es quirúrgico, se puede hacer por vía abdominal, reduciendo el contenido y colocando una malla, aunque esa no es la solución definitiva. Acuérdense que esto tiene que ver mucho con la debilidad del piso pélvico, ¿no? Entonces, el tratamiento generalmente es combinado, es multidisciplinario, ingresa el urólogo en el caso de que la vejiga estuviera descendida, el ginecólogo en el caso de que el útero estuviera descendido, y entre esos elementos, pues lo que se hace es restaurar el piso pélvico, ¿no? Hay que restaurar la funcionalidad y la sostenibilidad de este piso, ¿no? Y en el medio de ellos se colocan mallas, etcétera, para reducir esta hernia, ¿no? Estamos viendo otro ejemplo de una hernia perineal que decíamos antes era frecuente en las mujeres con una vida reproductiva muy activa. Bueno, vamos a entrar finalmente a ver las hernias con pérdida de derecho a domicilio, ¿no? Estas son hernias grandes, hernias gigantes, algunos llaman monstruosas. Son hernias cuando el anillo de la hernia mide generalmente entre 15, 20 centímetros de diámetro y a veces un poco más, ¿no? Habíamos visto que cualquier hernia del abdomen puede crecer a esos tamaños cada vez que el paciente haga algún esfuerzo físico, ¿no? Y aquí, fíjense que ocurre un detalle importante, ¿no? Y van a entender ustedes por qué se llaman hernias con pérdida de derecho a domicilio. Cuando nosotros tenemos el abdomen intacto, tenemos intacto el abdomen, vamos a encontrar en su contenido asas de intestino, etcétera, todo aquí adentro, ¿verdad? Ahora bien, cuando hay una hernia, cuando existe una hernia, cuando existe una hernia y la hernia crece en diámetro, el contenido sale a través del anillo. Y entonces el contenido va a estar en el saco de la hernia. Es decir, el intestino delgado, etcétera, van a estar en el contenido. Y generalmente son hernias, decíamos, con diámetros bastante grandes, ¿no? Pero cuando este contenido sale al saco de la hernia, que sería esto que están viendo, el saco, ocurre un dato importante. La pared o la cavidad abdominal se atrofia y al atrofiarse, fíjense que pierde la capacidad para retener nuevamente al intestino, disminuye la capacidad. Entonces, cuando nosotros queramos operar estos pacientes, ya no es simplemente el hecho de unir estos dos bordes o colocar una malla sin tensión para contener, sino que ya no va a poder ingresar todo el contenido, porque ahora la cavidad ha cambiado.
del tamaño que tenía antes se ha atrofiado, ha disminuido la capacidad. Por eso se llama hernias con pérdida de derecho a domicilio. Ha salido el contenido y ahora ya no puede volver a entrar. Ya es imposible que pueda reingresar. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Hay algunos formas en las que se puede ayudar a estos. Esto estamos viendo un paciente con un anillo herniario, fíjense, de 15 centímetros de diámetro, ¿no? Para que nosotros sepamos si tiene pérdida de derecho a domicilio o no, fíjense que tenemos que ver el volumen o la capacidad del saco de la hernia y el volumen de la cavidad abdominal. Cuando el volumen del saco es más del 20% en comparación al volumen de la cavidad, se dice que es una hernia con pérdida de derecho a domicilio. Es decir, este contenido ya no va a volver aunque nosotros querramos, ¿no? Eso es importante. Por eso en la tomografía pedimos que nos midan el volumen del saco y el volumen de la cavidad. Así podemos saber si es con pérdida de derecho a domicilio. Entonces, ¿qué hacemos? Una de las opciones es colocar aire dentro de la cavidad para que crezca nuestro abdomen o el abdomen del paciente y pueda volver el contenido y podamos además aproximar los bordes del anillo de la hernia sin que aumentemos la presión intraabdominal, ¿no? Acuérdense que la presión intraabdominal es muy importante. Cuando aumentamos esa presión, el paciente puede llegar a tener síndrome compartimental abdominal y esto es muerte del paciente. Este síndrome compartimental abdominal, perdón, este síndrome se caracteriza por una restricción respiratoria y por una restricción circulatoria, ¿no? Acuérdense que el diafragma es un fuelle. Cuando aumenta la presión en el abdomen, ese aumento de presión empuja el diafragma hacia el tórax y esto hace que no pueda descender el diafragma y por lo tanto hay una restricción respiratoria. Llega menos oxígeno a los tejidos y el cerebro manda señales de que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces hay una taquicardia y taquipnea compensadora en el paciente. Por otra parte, fíjense que cuando aumenta la presión intraabdominal, este aumento de presión comprime a la vena cava y por lo tanto llega menos sangre hacia el corazón. Eso es una restricción circulatoria. Y esto hace que el paciente tenga menos sangre, aumente más la frecuencia cardíaca y finalmente llegue a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y esa es una causa importante de muerte. Por eso hay que evitar esto. Entonces, decíamos que una forma es introducir aire a través de un catéter por vía ecográfica o tomográfica y todos los días ir insuflando aire en el paciente. Con esto vamos a conseguir que crezca el abdomen del paciente y pueda reintroducirse el contenido y después cerrar con normalidad esta pared, ¿no? En esta imagen estamos viendo los tres músculos laterales, oblicuo externo, interno y transverso. Estos son los rectos abdominales y fíjense la diferencia que hay de distancia entre ambos. Esta es la imagen del mismo paciente después que ha recibido el aire que deseamos, después de que hemos hecho el neumoperitoneo preoperatorio progresivo. Fíjense cómo hay una elongación de estos músculos laterales, comparen ustedes con estos del previo que teníamos, como está elongado. Los rectos abdominales también vemos que hay un crecimiento. Fíjense, este es el saco de la hernia, aquí estaría el anillo, y ahora sí, fíjense cómo el contenido de la cavidad ha retornado otra vez en forma normal. Y si nosotros operaríamos en este momento, podemos perfectamente aproximar estos dos músculos rectos sin aumentar la presión intraabdominal. Esta técnica se llama neumoperitoneo preoperatorio progresivo. El paciente tiene que estar con este catéter insuflando todos los días aire entre 15 a 30 días antes de la cirugía. Ese es el tratamiento. La otra opción que tenemos para resolver esto es la toxina botulínica. La toxina botulínica del tipo A es la misma toxina que utilizan los cirujanos plásticos para algunos elementos o cirugías estéticas en la cara, sobre todo. Y fíjense que en esta técnica lo que se hace es infiltrar entre los músculos oblicuo externo e interno principalmente, ¿no? Entre el interno y el transverso, acuérdense que hay tejido o hay vasos importantes y es muy riesgoso infiltrar ahí. Entonces introducimos agujas en, entre el reborde costal y la cresta ilíaca, en la parte lateral o si quieren en la línea axilar media y la línea axilar anterior,
y vamos infiltrando toxina botulínica. Esta toxina botulínica va a producir una parálisis química en estos músculos y a través de esa parálisis química el abdomen va a perder la tonicidad en esa parte. Por lo tanto, en la cirugía va a ser más fácil que podamos estirar y cerrar la pared sin aumentar la presión intraabdominal. Esa es otra forma. El tiempo que debemos esperar para que actúe la toxina botulínica es aproximadamente un mes. Es decir, un mes antes de la cirugía hacemos esa infiltración y al mes recién lo podemos operar al paciente, no antes. Muchas veces hacemos técnicas combinadas. Ponemos al paciente toxina botulínica, nos esperamos unas 2 semanas y 2 semanas antes, 15 días antes de la cirugía, colocamos un catéter e introducimos el aire para el neumoperitoneo preoperatorio progresivo. En ese tiempo ya hay una parálisis química de estos músculos laterales y con la presión que estamos introduciendo de aire se elonga más fácilmente y más rápido esta parte del abdomen y podemos cerrar sin mucha dificultad a estos pacientes, ¿no? Esa es la otra opción que normalmente hacemos. Y la otra es la separación de componentes, ¿no? La que hace rato estábamos viendo, si ustedes recuerdan. En esta técnica de separación de componentes, lo que debemos hacer es cortar la aponeurosis del músculo oblicuo externo. En esta imagen estamos viendo el músculo recto anterior del abdomen. Aquí están los tres músculos laterales, oblicuo externo, interno y transverso, con sus aponeurosis. Lo que hacemos en esta técnica es cortar esta aponeurosis del músculo oblicuo externo. Si cortamos esta aponeurosis, podemos estirar, fíjense, la pared y lograr cerrar hasta 5 centímetros por lado. Es decir, fíjense la distancia que hay esto que se logra avanzar es 5 centímetros en promedio de un lado y 5 centímetros del otro. Es decir, solo con esta técnica podemos cerrar anillos de hasta 10 centímetros de diámetro. Si no, si son más grandes, ya utilizamos o la toxina botulínica o el neumoperitoneo progresivo o la combinación inclusive de todos estos, ¿no? Podemos colocarle toxina botulínica, esperar 2 semanas, colocarle un catéter, hacer el neumoperitoneo y durante la cirugía, si vemos que todavía está a mucha tensión y no va a llegar, hacemos la técnica de separación de componentes, ¿no? Es lo mejor que se puede hacer para estos pacientes. Esa es la técnica de separación de componentes, decíamos. Este corte se debe hacer por fuera de los músculos rectos abdominales, por el borde externo, y es un corte vertical que va desde el reborde costal hasta la cresta ilíaca habitualmente, ¿no? Y con esto logramos cerrar anillos que son bastante grandes, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, perdón, estamos viendo un paciente, fíjense, con una hernia bastante grande. Este es el anillo de la hernia. Si se quiere, si se quiere aproximar los bordes, no es posible hacerlo, ¿no? Porque aumentaríamos la tensión. No hay cómo aproximar o cerrar esos bordes. Entonces lo que se hace es separar el tejido adiposo hasta encontrar el plano aponeurótico. Y una vez que se encuentra la aponeurosis, lo que se debe hacer es cortar la aponeurosis del oblicuo externo. Todavía le queda al paciente la aponeurosis del oblicuo interno y del músculo transverso, ¿no? Esto se hace por fuera de los rectos abdominales. Generalmente esta parte es avascular y habitualmente pues no hay sangrados importantes. Fíjense además cómo se va separando de el oblicuo interno y transverso que están aquí abajo.
Entonces queda, fíjense, separado ese espacio y ahora sí al estirar se puede llegar a casi 5 centímetros. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Entonces generalmente esa vascular es fácil de poder avanzar. Ahora es importante que también en esta técnica el anestesiólogo ayude, ¿no es cierto? Que el paciente esté relajado, ¿no? Tiene que poner relajantes para que se pueda cerrar. Vamos a adelantar un poco para que ustedes vean. Igual esa es la parte lateral en la separación de esto. Entonces ahora sí, fíjense cómo avanza hasta casi 5 centímetros. Cuando no es posible aún así que llegue, se puede cortar la parte posterior del músculo transverso y con eso logramos todavía ganar hasta 2 a 3 centímetros más. Es decir, podemos cerrar hasta hernias de 15 centímetros de diámetro. A esto se llama separación de componentes, técnica posterior. La anterior es la que vimos que solamente abríamos, decíamos, el músculo oblicuo externo. Entonces, si nosotros separamos además y cortamos ese, ay, perdón, si cortamos esto, vamos a encontrarnos con que se va a poder cerrar. Y toda esta es la distancia que se avanza, ¿no? En este caso están haciendo lo mismo, pero del otro lado, cortando la parte posterior. Entonces, después de haber hecho eso, ahora sí, fíjense que se puede cerrar, se puede aproximar. Y habitualmente se deja además una malla de polipropileno. Este es el borde del recto anterior del abdomen, ¿no? Se puede colocar mallas en el espacio preperitoneal y también en el espacio supraponeurótico. Y ya después el paciente pues queda así, sin aumento de la presión intraabdominal. Esta es una malla que se está colocando en el espacio supraponeurótico.
Este es el borde del oblicuo externo que se fija a la malla para devolver la funcionalidad o la anatomía normal a esta región. Lo mismo este otro, este es el borde. Entonces la malla ingresa debajo de ese corte que se ha hecho en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Y bueno, finalmente el paciente queda sin la hernia con pérdida de derecho a domicilio. Bueno, yo quiero agradecerles por la paciencia y el tiempo que lo han dedicado a la materia. Espero en verdad que les vaya muy bien, que avancen en la carrera de medicina y seguro estoy que van a llegar a ser unos excelentes profesionales. Muchas gracias por todo. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias otra vez.